buenas gente, aquí en APATV, señores, les traemos hoy un contenido muy escueto de aproximadamente 7 minutos. Nos hablan del primer presidente de Guinea Ecuatorial, el que hasta hoy en día ha sido electo, votado por el pueblo. Un escritor español, Antonio Caño, nos habla sobre dicho hombre, Macías Nguema Villogo Ñenguendongo Yesen Yanam. Señores, escuchemos a Antonio Caño. Nos habla sobre Macías Nguema Villogo. Nos habla al mismo tiempo el papel que jugó España en Guinea Ecuatorial, la importancia que España dio ese territorio en África Central. El hombre cuenta muchas cosas, es muy importante seguir el vídeo que vamos a dejar a continuación. El hombre acaba de presentar su nueva obra, su nuevo libro titulado El monstruo español, hablando de Macías, sobre Francisco Macías Nguema Villogo. Señores, primero escuchen la versión del hombre y luego quien le interese el libro podrá buscarlo en Amazon o en cualquier plataforma donde se venden los libros. Yo personalmente, cuando solía leer mucho los libros, los adquiero en las bibliotecas públicas. Escuchen Antonio Caño a continuación. Monstruo. Y cuando pensamos en esa etapa nefasta de la historia de la humanidad, siempre pensamos en otros países europeos, pensamos en Francia o en Bélgica o en Inglaterra, pero también España tuvo su Idi Amin y su Bokassa y su Mobutu, que es precisamente este señor por el que me preguntas, Francisco Macías, que es una historia fascinante. Si no fuera una historia tan triste y tan cruel, es una historia fascinante. El hijo de un hechicero, criado por los españoles en su infancia como un boy, como un criado de los españoles, educado por frailes españoles, funcionario de la colonia española, criado a las faldas del franquismo, admirador sincero y profundo de Franco, y después efectivamente el hombre que se revolvió contra España y que acabó expulsando a España de Guinea Ecuatorial. Ahí vemos imágenes de ese ya a partir del 69, donde luego hablaremos también de su situación psíquica, porque hay mucho de personaje que tiene un problema mental. Bueno, es capaz de adorar en la misma frase a Hitler, Franco, Stalin, Fidel Castro, el Che Guevara, o sea, metía a todos en la misma coctelera. Pero es alguien educado, que tiene un relativamente buen sueldo para lo que era la colonia, 4.000 pesetas al año aproximadamente, un salario digno para la época. Pero él se hace, digamos, sabiendo que mandaba Franco, muy franquista, muy, ¿cómo diríamos?, muy servil, muy sumiso, muy dócil. Incluso viene un ministro de aquellos tecnócratas, ¿no?, López Rodó, a cazar. Ya había pocos elefantes en Guinea. López Bravo. Siempre se confundía. López Rodó, los tecnócratas. Pero el tecnócrata esta quería, que era el que apuntaba a sucesor o a ministro exterior, o sea, apuntaba maneras. Se va allí y ya no quedaban muchos elefantes por allí, por la zona continental de Guinea, y le consiguió un buen elefante. O sea, que hasta esto, él tenía claro que esa era la manera de trepar, ¿no? Bueno, en el fondo, a ver, estamos hablando de la época colonial. Los sometidos, la población local, sabía que no había otra forma de ascender en el régimen colonial que ser servir con los dueños, ¿no?, con los jefes, con los masas. Y Macías lo fue hasta el extremo. Y efectivamente, cuando López Bravo aprovechó en el año 67 un comienzo de las vacaciones de verano para pasar unos días en Guinea Ecuatorial, que era territorio español, para una expedición safari, Macías, que era entonces un funcionario de un gobierno autónomo. España creó durante unos años un gobierno autónomo en Guinea Ecuatorial, pues hizo todo lo posible, todos sus desvelos para que cazara el elefante. López Bravo cazara el mejor elefante a su alcance.
Fraga también había cazado poco antes un elefante en Guinea Ecuatorial. Bueno, era el territorio tropical, una provincia española donde, en fin, los jeifantes del régimen iban a cazar. En ese momento estás hablando del 67. Ya ahí la ONU está con el proceso descolonizador en África. Guinea es de las últimas colonias que quedan. Y ahí hay un momento de duda en el gobierno español. Hablas en el libro de dos tendencias, digamos, una la de López Bravo y otra la de Carrero. Carrero no era partidario, pero López Bravo parece que convence al dictador diciendo, a lo mejor, como esto lo vamos a tener que dejar, si lo dejamos ahora, a lo mejor recuperamos lo de Gibraltar, que era mucho suponer que eso fuera posible. Bueno, López Bravo en realidad estaba del lado de los reformistas, pero quien llevaba la voz de los reformistas era el ministro Castilla, que era ministro de Asuntos Exteriores, un personaje de la época, un liberal, a los ojos de Carrero Blanco, un peligroso rojo, ¿no? Y él, pues, y Franco entendió, esto hay que reconocerlo, que era lo importante en ese momento era ofrecer una imagen de legitimidad internacional. Franco en ese momento estaba obsesionado por la legitimidad internacional y muy particularmente por el reconocimiento de Naciones Unidas. Iba a decir recordaréis, pero no recordaréis, pero eran en la época frecuentes las manifestaciones en el Palacio de Oriente de desagravio cuando Naciones Unidas criticaba al régimen español. Para Franco era muy importante eso. Y Franco creyó, Castilla le convenció de que haciendo un buen proceso de descolonización en Guinea Ecuatorial, España y el régimen de Franco iban a tener un gran reconocimiento internacional y que quizá como fruto de ese reconocimiento podría obtener Gibraltar, cosa que solamente estaba verdaderamente en la imaginación de nadie. ¿Cómo era la posición española? Antes de entrar en el proceso de soberanía, de independencia, la posición española en la colonia, bueno, teníamos la provincia de, teníamos Sáhara, pero aquello era una colonia como tal, sí, poblada. ¿Cómo era realmente, aunque la teníamos desde el siglo XVIII, creo, por un tema con los portugueses, la isla de Fernando Po entonces, o Ibioko, la posición en el continente, con Bata como principal capital? ¿Cómo era la política española del siglo XX? ¿Empieza realmente a invertir España ahí, o por lo menos a preocuparse con Primo de Rivera, y Franco sigue esa estela, ¿no? Exacto. Pero hasta entonces, en realidad hasta bien entrado el siglo XX, España no empieza a interesarse por ese territorio y empieza a entender que allí había recursos naturales que podían ser muy útiles y muy interesantes para las arcas españolas. Pero nunca tuvo una verdadera empresa colonial digna de ese nombre, España en Guinea Ecuatorial. Siempre tuvo una actitud entre desidia, prepotencia, paternalismo, racismo, y España no se volcó con Guinea Ecuatorial. Bien es cierto que al ser una población reducida, lo poco que hizo España lució, pero España no se encargó realmente de preparar en Guinea Ecuatorial un proceso de independencia que le diera a ese país capacidad de sobrevivir. Estamos hablando de unos 300 y pico mil habitantes en todo el terreno de Guinea, con unos 8.000 españoles, por lo menos en el momento de la independencia. Un poco más en el momento de la independencia. ¿Cómo era la vida, digamos? ¿Era comparable a otras recientes excolonias? Fraga cayó una televisión en el 68, yo creo. Sí. No me imaginaba una televisión en un país donde no hay televisores, porque... Bueno, había algunos. Y bueno, los técnicos de televisión española, pues... que después sufrieron lo que sufrieron. Bueno,